Muchísimas gracias, amigas y amigos. Doctor José Enrique Villarribera, director general del Instituto Politécnico Nacional. Muchas felicidades por todo lo logrado. Señor profesor Rafael Ochoa, secretario general ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Señor secretario general del Politécnico, doctor Efraín Parada Arias. Señora ciudadana doctora Xochitl Bustamante, secretaria académica del Politécnico Nacional. Doctor René Somoza, director general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Licenciado Fernando Sariñana, director general de Canal 11. Estimado Miguel Ángel Rodríguez Castillo, alumno de la Narciso Basols y desde luego galardonado. Doctor Rafael López Castañares, secretario general de la ANUYES, muy distinguidos profesores, alumnos galardonados con la presea Lázaro Cárdenas. Muchas felicidades además por el impresionante promedio que nos ha sido informado el día de hoy, desde luego por su trayectoria académica. Señor secretario de Educación, muy distinguidos invitados especiales a esta ceremonia, muy estimados amigos politécnicos. Qué bueno que podemos reunirnos hoy en este Palacio Nacional, orgullo de todos los mexicanos, con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, y en particular con quienes hoy son reconocidos por la propia comunidad como los politécnicos más destacados: jóvenes, adultos, profesores, académicos, investigadores, que con su esfuerzo y su dedicación cotidiana no solo son orgullo del Politécnico, sino que son orgullo de México. Muchas felicidades a todos los galardonados, porque demuestran con su propio testimonio que no existen más límites para la persona que los que cada quien se impone a sí mismo, porque hacen patente que la dedicación y la disciplina terminan por obtener su recompensa. Quiero felicitar además al Politécnico, no solo por un año más, sino también por su determinación de hacer frente a los retos del país. Otro año que termina educando a nuevas generaciones de mexicanos. Además, me llena de orgullo el escuchar del propio director general los logros que la comunidad politécnica ha obtenido a través del esfuerzo de sus integrantes. Particularmente lo que ha mencionado, el aumento en la cobertura de servicios educativos, un 40%, el aumento de más del doble, 125% de profesores que se incorporan al Sistema Nacional de Investigadores, y el dato muy relevante, a mi juicio, del incremento de 300% en las becas otorgadas a los estudiantes politécnicos. A mí me parece que este tipo de acciones, así como los logros y descubrimientos científicos que se han desarrollado en los centros de investigación del Politécnico Nacional, o, por ejemplo, lo que hoy hace el Poli con apoyo del CONACYT, el análisis de la generación de anticuerpos de las personas, por ejemplo, que han resultado o han caído enfermos derivados a la pandemia o a las epidemias recientes vividas en el país, con el fin de entender el efecto de las probables futuras vacunas y también de hacer nuestro propio avance en materia de investigación científica, que evidentemente necesitamos reforzarlo sin menoscabo de la muy indispensable participación de la comunidad de investigación internacional, me hacen refrendar mi convicción de que el Politécnico Nacional está en el camino correcto. Y no solo es en esta coyuntura tan difícil vivida por México en materia epidemiológica, en la que el Politécnico puso una vez más la técnica al servicio de la patria, como bien dice su lema, sino que a final de cuentas, amigas y amigos, son 7 décadas de contribución al desarrollo en todos los ámbitos de la vida nacional.
Detrás de las aportaciones científicas nacionales, detrás de las grandes obras de ingeniería, detrás de la ciencia ahí está el Politécnico. Detrás de innovadores proyectos de tecnología y de investigaciones fundamentales, ahí está el sello del Instituto Politécnico Nacional. En el Gobierno federal estamos convencidos de que la educación superior no es solo motor de desarrollo nacional, sino un elemento clave para competir y para triunfar en el mundo, particularmente ahora, en este siglo XXI, en el que el futuro de las naciones estará definido por el conocimiento. Este es el siglo del conocimiento. Y si ha sido siempre importante la educación y el conocimiento en la vida de los pueblos, lo es más hoy, en que el conocimiento adquirido marca la diferencia en el mundo global de quien puede prosperar y quien no puede hacerlo. He dicho y lo reitero, que la capacidad de futuro de las naciones no estará más determinada ni por la fuerza bélica de las mismas, como ocurrió en el pasado, ni por sus recursos naturales o su disponibilidad de materias primas, ni tampoco por el tamaño de su territorio. Va a depender del conocimiento, del grado de acceso al conocimiento y de la calidad del conocimiento que pueda tener una nación. Y si esto es además general, lo es de particular importancia en la educación técnica, tecnológica, porque precisamente la técnica es lo que define ya la diferencia entre la capacidad de desarrollo de un pueblo respecto de otro. De ahí que el gobierno tenga un sólido compromiso con todas las universidades e instituciones de educación superior, pero particularmente los que son tan propios, tan cercanos y que marcan una identidad tan trascendente con el propio gobierno, hay que decirlo además con orgullo, como es el Instituto Politécnico Nacional. México necesita que en sus aulas, en las aulas del Politécnico, se preparen los mejores técnicos y los mejores profesionales y que contribuyan desde su conocimiento al desarrollo de la nación. Quiero decirles, amigas y amigos de la comunidad, que al inicio de la administración presente nos encontramos con un dato complejo y desafiante, lo compartíamos con la propia ANUYES, y que es que apenas un poco más de 1 de cada 4 jóvenes en edad universitaria tenían la opción de cursar estudios superiores. 1 de cada 4, una cifra cercana al 20%. Y fue por ello que desde el inicio instruí a la Secretaría de Educación Pública a redoblar los esfuerzos en materia de cobertura. Asumimos un compromiso público con la ANUYES incluso antes del 2 de julio del 2006, para por lo menos llegar al 30% de cobertura de educación superior en 2012. Un reto además harto difícil, no solo porque implicaba aumentar el esfuerzo de política pública y presupuestal para mayor cobertura, sino que además la población en edad universitaria crece a una velocidad mayor a la población en general en el país, con lo cual incluso lo que invirtiéramos quizá apenas alcanzaría para cubrir una parte de los nuevos jóvenes en edad universitaria que buscaban una oportunidad. Hemos trabajado intensamente y, sin embargo, puedo decir que hoy, a casi la mitad del sexenio, la cobertura está por alcanzar el 28% nacional, lo cual nos acerca a la meta sexenal, que de suyo es baja. Sin embargo, es una meta fundamental para alcanzar en el país. Y por ello, precisamente, año con año, hemos venido incrementando el presupuesto de la educación superior en México. En 2009, por ejemplo, este año, con todo y crisis económica global, se van a ejercer casi 80,000 millones de pesos de presupuesto para educación superior, una cifra inédita en el país. Esto significa, amigas y amigos, que desde el 2006, desde diciembre del 2006, se ha incrementado en cerca de 30% el presupuesto nacional en 2 años y medio para la educación superior. Y en lo que toca al presupuesto
del Instituto Politécnico Nacional se ha incrementado en este lapso más de ese 30%, más del promedio de la educación superior, al pasar de 6.800 millones de pesos en 2006 a poco más de 9.000 millones de pesos en este 2009. Y creo que gracias al esfuerzo de la comunidad, de su director, de su profesorado, desde luego de los estudiantes, también de este incremento constante de recursos, se están impulsando proyectos de creación de 46 en el país, refiriéndonos en general a la educación superior, 46 nuevas instituciones de educación superior y lo que ya mencionó el señor director, la ampliación de la presencia del Politécnico Nacional en diversas entidades de la República y desde luego la ampliación de su cobertura. Sé que no es suficiente aún, ni para los estudiantes que desean ingresar al Politécnico, ni para los jóvenes en México que buscan una oportunidad de educación superior. Por ello, por ejemplo, para finales de este año habremos impulsado la constitución de 76 nuevos centros de educación superior en el país, fundamentalmente universidades públicas. A su vez, estamos trabajando para fortalecer el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. De lo que se trata es que ningún joven se vea forzado a abandonar sus estudios por falta de dinero, por esta enorme presión económica que particularmente en tiempos de crisis sufren las familias mexicanas, las de más bajos ingresos. Y por ello este incremento de 300% en las becas para estudiantes politécnicos, y por eso también se van a apoyar 30,000 jóvenes en el país, más que en el ciclo escolar pasado 2007-2008, en el 2008-2009, el ciclo que está concluyendo, se apoyaron 30,000 jóvenes más respecto del anterior, con lo cual llegamos a 300,000 becarios en este sector. México, amigas y amigos, es un país joven y es un país de jóvenes. Es un país con un poderoso futuro visto desde esta perspectiva. Y por eso queremos trabajar para que más y más jóvenes día con día tengan la oportunidad de la educación superior. Ese es nuestro deber y ese es nuestro compromiso. Mencionaba el señor director que particularmente en estos momentos difíciles de crisis internacional, se dice que es la mayor crisis económica desde la posguerra, otros lo extienden incluso la mayor crisis económica desde la crisis del 29. En este entorno de adversidad, cada vez es más importante en una economía global precisamente abrir oportunidades de empleo para la gente. Hoy la competencia entre quien invierte por encontrar las mejores condiciones competitivas se ha hecho global también. Hoy los elementos que valoran las empresas en el mundo, sea para colocar una fábrica, un taller, una empresa proveedora de servicios también a nivel global, desde proveedora de software hasta de servicios telefónicos, tiene que ver con el minucioso análisis de diversos factores. Pero un factor crítico, amigas y amigos, es el factor educativo. Y es el factor no solo educativo en general, sino que es el factor de educación tecnológica, lo que está definiendo el curso de muchos países, lo que ha definido en buena parte el éxito relativo que han tenido en el crecimiento de sus niveles de empleo. Por ejemplo, es el caso clarísimo de India en el sector de informática, es el caso de China, es precisamente el énfasis en la educación tecnológica, en la educación técnica. De manera tal que si siempre ha sido importante la educación para el progreso del país, lo es más ahora para un factor clave, para una necesidad imperiosa de la población mexicana, que es el empleo. Y si esto es relevante en el contexto de la época que vivimos, lo es más en el contexto de una época de crisis y adversidad. Lo es más relevante aún particularmente en este entorno recesivo, que lo sigue siendo. Veía esta mañana las cifras del desempleo en Estados Unidos, por ejemplo. En el mes de junio, en Estados Unidos hubo más de 500,000 de nuevos desempleados, gente que perdió su trabajo, con una tasa de desempleo cercana al 10%, casi el doble de la de México.
Y bueno, en este entorno de adversidad que sigue afectando al país, también, por cierto, pueden encontrarse datos positivos. Aún en este entorno de adversidad, por ejemplo, el hecho es que en ese mismo mes de junio, para el caso de México, finalmente hay una cifra todavía incipiente, pero alentadora desde luego. Y es que en lugar de tener también nosotros una pérdida neta de empleos, medida como el número de trabajadores registrados en el Seguro Social, es decir, con nombre, apellido y una cuota pagada obrero patronal en la propia institución, para el mes de junio tuvimos ya más de 20,000 nuevos empleos generados en el país, lo cual puede marcar un inicio que diferencie precisamente esta situación económica. Sé que, por supuesto, no es suficiente, sé que, por supuesto, todavía tenemos una enorme coyuntura que superar, pero también sé, amigas y amigos, que con el esfuerzo de todos, poco a poco, México ha venido enfrentando y superando adversidades hasta hace poco tiempo, años, incluso meses, inimaginables, como la profundidad de la propia recesión económica internacional, hasta hace pocos meses inestimada por todo el mundo, o bien el propio brote de influenza. Aquí los científicos, las biólogas, los grandes científicos del Politécnico seguramente me corregirán, pero valdría la pena estimar la probabilidad de un brote de un virus nuevo que ocurra en un país determinado o en una ciudad como esta. Y la verdad es que son adversidades que han puesto a prueba al país, que han sido duras y que han dañado, desde luego, particularmente nuestra economía. Pero también hay que decirlo, amigas y amigos, también han demostrado la fortaleza del país, la fortaleza de las instituciones y la fortaleza y la unidad de los mexicanos. Sé que con el esfuerzo de todos, amigas y amigos, superaremos estas y otras adversidades. Pero para hacerlo, si queremos hacerlo de manera duradera, de manera permanente, de manera eficaz, particularmente la generación de empleos debidamente remunerados en el país, a mí me queda perfectamente claro que solo lo podremos hacer en la medida en que fortalezcamos la educación tecnológica del país. Por eso la firmeza del compromiso del Gobierno federal con el Instituto Politécnico Nacional. Muy distinguidos y muy estimados profesores, jóvenes estudiantes, galardonados el día de hoy con la presea Lázaro Cárdenas, amigas y amigos. Cursar una carrera de educación superior constituye un privilegio en nuestro país, pero a su vez es una enorme responsabilidad. Como bien dijo Miguel Ángel hace un momento, los jóvenes deben luchar por hacer cumplir sus derechos, pero también es necesario cumplir con sus deberes. Es cierto, en nuestro país es fundamental que todos, las mexicanas y los mexicanos, seamos capaces de exigir y con fuerza lo que nos corresponde por justicia y ley, nuestros derechos. Pero también qué importante que un joven politécnico invoque nuestro deber de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y como mexicanos. Estoy convencido, amigas y amigos, de que el día en que en México el cumplimiento de las responsabilidades cívicas sea igualmente vigoroso que la exigencia de los derechos, ese día nuestro país será protagonista de transformaciones fundamentales. Hoy, el deber de todos en la comunidad politécnica, y ahí permítame incluir al gobierno porque está también en su responsabilidad el instituto, es seguir elevando la calidad académica, la cobertura y la vinculación con el aparato productivo nacional y con el servicio público del Politécnico Nacional. La tarea de los jóvenes, de los estudiantes, es estudiar y prepararse, es ser cada día mejores, es arrancar el conocimiento a los libros, a la información de Internet,
a la investigación, arrancar el conocimiento como arrancó Prometeo el fuego que estaba reservado a los dioses. Hoy el deber es estudiar y prepararse. Hoy, mañana y siempre el deber es transformar a México y transformarlo con valentía y decisión. El deber es seguir este proceso de cambio que México impulsa, aportando a esa transformación que implica la superación cotidiana de las condiciones de vida de nuestra gente con sus conocimientos que a su vez también deben ser cada día mejores. Por ello hay que seguir redoblando el esfuerzo para que cada día más jóvenes tengan acceso a la educación pública, a la educación tecnológica, a la educación gratuita y de calidad como la que proporciona el Instituto Politécnico Nacional. De la misma manera, todos y cada uno de los mexicanos debemos mantener viva esa determinación de avanzar, esa voluntad firme de salir adelante, como la he visto en los rostros de los galardonados el día de hoy, como la que se ve cotidianamente en el rostro de cientos de miles de jóvenes mexicanos. Yo invito a toda la comunidad politécnica y a los mexicanos en general, no solo a mantener la esperanza de que las cosas serán diferentes, sino a trabajar arduamente para que las cosas sean distintas y mejores, a que dejemos atrás cualquier indicio de apatía y nos involucremos a fondo en la construcción responsable del México que queremos. Y estoy seguro, amigas y amigos, de que trabajando unidos, aportando lo mejor de nuestras capacidades y talentos, como lo hace día con día la comunidad politécnica, podremos construir esa nación fuerte, justa y próspera que todos queremos, el México que queremos heredar a los niños y jóvenes que vienen. Nuevamente, felicidades a la comunidad politécnica, felicidades a los galardonados por la presea Lázaro Cárdenas, y que siga vibrando la presencia del Politécnico Nacional en México, a través de la enorme aportación de sus egresados, estudiantes y científicos, que siga resonando como un huelum poderoso en la vida nacional. Muchas gracias.